Muy bien, pues está claro que vamos a hablar hoy de el amor. No, vamos a hablar de la fe. Un segundo, que pongo aquí todas mis notas. ¿Tenéis tiempo? ¿Habéis desayunado fuerte? Porque una palabra tan pequeña, que es un monosílabo, es increíble la cantidad de cosas y matices que tiene la fe. Es una palabra súper importante para nosotros. Entonces, vamos a ver si soy capaz de llevaros a entender un poco qué significa la fe. Habría que, antes de empezar, habría que diferenciar entre creer y tener fe. Santiago, un pasaje que todos conocemos, dice que los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, los demonios no tienen fe. Y me gustaría que cuando salgamos de aquí seamos gente que tiene creencias, pero que tiene fe. Que no seamos solo como los demonios que sí creen, lo tienen clarísimo, son los mejores creyentes que nos vamos a encontrar en el mundo, pero no tienen fe. ¿Ok? Muy bien. No sé si a ti te pasa, pero si ahora voy donde Rosa, que Rosa siempre dice, no me menciones, pero pero si ahora voy donde Rosa y miro en el bolso, o miro en el bolso del pantalón, o miro en el bolso del abrigo, estoy seguro que voy a encontrar una lista. Rosa la encanta hacer listas. Tiene listas para la compra, listas para cosas importantes, listas de cosas que apunta, está leyendo algo y apunta. Entonces, hace listas para todo. Luego no las encuentra. Eso es otro tema. Pero vamos a la compra. ¿Has traído la lista? No. Vale. Pero Pablo es igual que Rosa, o Rosa es igual que Pablo. A Pablo le encanta hacer listas. Y si recorres las cartas de Pablo, vas a ver que tiene listas de cosas importantes a lo largo de todas las cartas. Y estamos tratando con una lista importantísima, que es el fruto del Espíritu actualmente. El fruto, que no los frutos. El fruto en singular. Dionisio dijo hace poco que el fruto era que produce en una persona algo rico, algo diverso, algo complejo. Estoy un poco como los italianos, un poco carrasperoso. El fruto es una manifestación del carácter de Cristo en nuestra vida. No sé si los que tenéis niños seguramente estáis educando a vuestros hijos, les educáis de una manera parecida. Algunos requiere un poco más de atención que otros. Sin embargo, cuando observas a tus niños, ves que cada uno tiene un temperamento, un carácter, una personalidad distinta. Digamos que es así como se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y en este caso, en el fruto, en esta arista que estamos viendo, en la fe, hay unos que a lo mejor tienen la fe más desarrollada que otros, o la fe más evidente que otros son más mansos, otros tienen mayor dominio. Digamos que demostramos la personalidad de Cristo en nuestra vida de diferentes maneras, pero todos tenemos esta demostración o este revestimiento que Gus nos trajo hace unas semanas, estos que se ponían aquí la chilaba o el hábito que trajo, ¿no? Yo cuando
Cuando estudiaba, cuando estaba en el instituto, nuestro instituto era un instituto curioso y teníamos uniforme. Teníamos pantalones grises, camisa blanca, corbata azul, jersey azul y un chaquetón de color azul. Descubrimos que si no llevabas el uniforme completo, no te dejaban entrar en clase, te echaban y no te ponían falta. Entonces, cuando queríamos faltar una clase, quitábamos la corbata y la directora, la que estaba allí en la puerta, decía, tú no puedes entrar. Vale, hay que tener el uniforme completo. Hay que estar revestidos del uniforme. Este uniforme es el carácter de Cristo. Y cualquiera que nos veía, nos identificaba, veía que éramos alumnos de este instituto que estaba en la barriada Yahweh. La palabra dice en Mateo 7:15 que por su fruto en este caso, les conoceréis. Entonces, por el fruto del Espíritu, por este carácter que viene a nuestra vida a través del fruto del Espíritu, nos van a conocer por este uniforme que nos ponemos. ¿Ok? Vale. Hasta aquí ha sido la introducción. Ahora viene la predicación. ¿Bien? ¿Qué dice el mundo sobre la fe? ¿Qué dice la gente que va por ahí por la calle? ¿Qué opina sobre la fe? Dice el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la creencia en algo sin necesidad de que esté confirmado por la experiencia o por la razón. No lo pone muy allá. Pero ¿qué dicen los filósofos? Nietzsche dijo que la fe significa no querer saber la verdad. Bien, vamos bien. Esto es lo que opinan de la fe. Y Bertrand Russell dijo que solo hablamos de fe cuando queremos sustituir la evidencia por la emoción. Esto es lo que opina el mundo de la fe. Para una serie de pensadores ateos, agnósticos, la fe en creer en Dios, en creer en el Señor Jesús, está al mismo nivel que creer en el ratoncito Pérez o creer en Papá Noel. Esto es como lo ve una cierta parte del mundo. Ellos piensan que lo que está más allá de la física y lo miran con un total escepticismo. Aristóteles tenía una biblioteca y sí, entonces estaba ordenada de tal manera que los libros de Aristóteles sobre la física estaban aquí, lo que estaba más allá de la física, ta metafísica, lo que hablaba de las cosas espirituales estaban ordenados hacia allá, entonces metafísica viene de esta cosa. Entonces, la metafísica, todo lo que está más allá de la física, ha sido visto ya desde hace siglos con un escepticismo total. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Tenemos que dejar el cerebro en la puerta para conocer a Dios? ¿Qué pensáis? Bien, Asun dice que no. Inteligente, no tenemos que dejar cerebro. La verdad que es como todo. Hay gente que hace mucho ruido y parece que todo el mundo opina esto, pero no es así. Hace unos años, Anthony Flew, que no sé si lo digo bien, pero da igual, era uno de los mayores ateos que hacían apologética en contra del cristianismo. Este tío ha tenido debates con un montón de cristianos, ya es mayorcito, tiene unos 85 años creo, más o menos, y tuvo debates con C.S. Lewis, por ejemplo, en sus momentos joven, ha tenido debates con John Lennox, y ha sido un hombre que ha dado caña a los cristianos, pero de la buena, con argumentos. Pero de repente ha cambiado, y de repente ha escrito un libro que dice Dios no, tachado, existe.
y defiende que sí, Dios existe, que hay una cierta lógica y que los últimos avances científicos demuestran que hay, él lo llama una mente pensante, que demuestran que hay algo, que esto no puede ser. Y una de las cosas que le ha llevado a pensar esto es los descubrimientos sobre ADN. Él dice que no puede, una cadena tan perfecta no puede ser fruto del azar de la evolución. ¿Bien? Vamos bien. Solo nos quedan tres horas más. Bueno, hay que decir que el 95% de los premios Nobel en las ramas de física, química, fisiología y medicina, 95% en estas ramas son teístas. Les vamos a llamar teístas porque a lo mejor no profesan la misma fe que tú y que yo, pero sí creen que existe un Dios. ¿Vale? 95% de gente en estos premios, física, química, fisiología, medicina, creen en Dios. Mientras el 35% de los premios Nobel en literatura son ateos. Luego, ser ateo es de letras. Pero los que están en las ramas, que están manejando la física, llegan a la conclusión de que esto no puede ser una casualidad, de que la perfección, esto lo que llevó a los grandes estudiosos a un conocimiento científico es que veían tal perfección, tal sincronismo en el universo que decidieron estudiarlo. Y sin embargo, algunos pues decidieron que son ateos. Pero ¿cómo? Entonces, desde Francis Collins, que es el líder del proyecto de secuenciación del genoma humano y que cree profundamente en una relación con Dios, hasta Nicolás Copérnico, por citar dos extremos en el tiempo, hay una multitud de gente que tiene el cerebro medianamente bien amueblado y que dicen, esto no es fruto de la casualidad. Yo cuando estoy en el laboratorio veo que hay algo del por qué todo esto sucede. Ellos le llamaban una mente superior. Tú y yo le llamamos papá, tú y yo le llamamos Señor, tú y yo le llamamos Dios. Ellos a lo mejor ponen otro nombre, pero dicen, hay algo que a veces no saben definir, aunque yo sí lo sé, porque tengo fe. Entonces, hay que decir que también que si miramos a nuestro alrededor, todo el mundo cree en algo, hasta los ateos. Hasta el científico más ateo creen en algo. El tema es dónde tenemos enfocada nuestra fe, pero todo el mundo cree en algo. Entonces, esto sería lo que llamaríamos, hay dos tipos de fe. ¿Me estoy metiendo en un buen charco? Fe natural y fe espiritual. Hoy vamos a empezar, por fin, a estas alturas de la predicación, vamos a empezar a hablar de la fe espiritual. Ok, la fe espiritual la podemos dividir en tres cosas de las cuales me quiero centrar en dos. Hay una fe que salva. Cuando llegas al Señor has llegado porque has tenido una fe que salva. Hay una fe que es un don y hay una fe que es un fruto. ¿Ok? Bien. La fe como don la vamos a tocar de pasada. Es algo que Dios te regala. Cuando Dios te da un don, es algo que no importa lo guapo, lo alto, lo bien que haces las cosas, no importa lo espiritual que eres, sino que Dios dice, la iglesia, los dones vienen a la iglesia para ayudar a la iglesia, para capacitar a la iglesia, para cubrir huecos que la iglesia no puede tapar. Entonces Dios da un don, el que sea, don de ciencia, don de fe, milagros, Él cubre ahí un hueco y le da a pesar de cómo somos. No tiene nada que ver cómo soy. Sin embargo, el fruto del Espíritu tiene que ver con algo más trabajoso para nuestras vidas. Entonces, fe como don lo dejamos ahí. Fe como don habla del poder de Dios obrando en la iglesia. Es un regalo y no tiene que ver
si lo mereces o no lo mereces. Vale. Quería centrar el tiro en fe como salvación y fe como fruto. Fe como salvación es algo que es reclamado. Si tú abres la Biblia y sobre todo si abres el Nuevo Testamento, vas a ver que constantemente aquí se nos reclama una cosa: tener fe. Te está reclamando tener fe. Dice Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra clave aquí es imposible. Si no tienes fe, es imposible ser agradable delante de Dios. Si no tienes fe, Dios no te va a mirar con agrado. La fe es necesaria para podernos relacionar con Dios. Jesús dice en los evangelios: yo soy la puerta. La fe es esta llave que encaja perfectamente en la puerta. Es la fe que te permite ser agradable delante de Dios. ¿Ok? Entonces, sin fe, si no tienes fe, hay un problema, como esto. Luego, yendo un poco más allá, dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Ok? La fe es fruto del oír y el oír por la palabra. La fe está ligada al mensaje de Dios, ligada al mensaje de Dios. La fe es por el mensaje, por la palabra, y el mensaje es a través de la palabra. La fe viene a través de la palabra. No viene... Entonces podemos decir cosas muy interesantes, pero cuando hablamos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia y pronunciamos la palabra de Dios, produce fe en otras personas. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vale, con el corazón, con el centro de la voluntad, se cree, pero con la boca se confiesa. No acabo de entender a cristianos que de alguna manera llegan al Señor, conocen al Señor y no dicen nada. Callan durante años. Están aquí sentados y digo, nunca he escuchado de si has conocido al Señor o no. Y esto me parece un paso que, mira lo que dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si estás aquí un día y yo qué sé, ha venido inspiración del Señor, hemos atinado en dar un buen mensaje y de repente o estás en tu casa como Guillermo, lee la palabra y de repente dice, ¡wow! Esto es verdad. ¿Y qué dice? ¿Qué hace Guillermo? Confiesa con la boca para salvación. Dice, yo creo esto y es que no se puede callar. Entonces, si crees, no puedes ir de calladito por la vida. Si crees, de alguna manera tienes que dar testimonio de lo que ha sucedido en tu vida, porque es evidente. Digo esto muchas veces, cuando te encuentras con el Señor, es como si te chocas con un camión de frente con el coche no va a quedar igual. Si te encuentras con el Señor, tu vida no puede quedar igual. Y esto hay que decirlo. ¿Ok? Spurgeon, que a veces leo algunos mensajes de Spurgeon y son para la época que eran, pero tiene frases buenas. Y dice Spurgeon, la fe y el arrepentimiento son gemelos. Nacen al mismo tiempo, la fe y el arrepentimiento. ¿Ok? Lo que viene a decir es que cuando tú tienes fe, estamos hablando de la fe que salva. Cuando tú tienes fe que salva, inmediatamente, junto con la fe, nace una cosa que se llama arrepentimiento. De repente te miras a ti mismo y te ves como no te has visto nunca. Dices, ¡wow!
soy un pecador, soy un asqueroso, no merezco nada, no merezco esta gracia, no merezco lo que está sucediendo dentro de mí. Y te arrepientes de toda esta vida que has tenido hasta este momento. La fe y el arrepentimiento nacen a la vez. Es imposible que tengas fe cuando llega el momento de encontrar al Señor y que no venga arrepentimiento a tu vida. Es imposible que de repente tengas fe de decir, entiendo que la salvación es por la gracia, entiendo que Jesús murió por mí, y que en ese momento no te veas indigno, que en ese momento no digas, he robado 5 euros a mamá, he hecho esto, he hecho aquello. De todas estas cosas que tú sabes que has hecho mal en la vida y de repente el Espíritu Santo te convence de que eres un miserable pecador. Entonces, fe y arrepentimiento vienen juntos a la vida. Vamos casi bien. Fe como fruto del Espíritu Santo. Vamos a dejar fe como arrepentimiento, fe como fruto del Espíritu Santo. Hemos dicho que el don, fe como don, es no una fe como dona, sino fe como don. Es cuando de repente el Señor necesita que algo suceda en la vida de la iglesia y te da un don y tienes fe increíble. Pero fe como fruto requiere un proceso. Es una semilla que Dios planta en nuestra vida y que requiere que la cuidemos, que la mimemos, que la reguemos. Tiene un proceso que la fe como don no tiene. Y igual que en la Biblia, 1 Corintios 13 es el capítulo que define el amor como no se ha definido en ningún otro sitio. Hay un sitio donde la fe es definida. ¿Qué es este sitio? Lo sabéis, pero no queréis decirlo. Es Hebreos 11. ¿Sí? Hebreos 11 hace una descripción de la fe increíble. No voy a leer Hebreos 11, pero si quieres saber cómo manejar la fe, lee y vas a ver hombres increíbles que recibieron cosas maravillosas por fe. Pero también vas a ver hombres que dice que lo vieron de lejos, lo anhelaron, tuvieron la fe, pero que no alcanzaron la promesa. Y es más, vas a ver hombres increíbles de fe que fueron muertos, apedreados, aserrados, ahorcados, muertos con violencia y tenían fe. Y creían que Dios era un Dios personal, que estaba a su lado. Y no desmayaron, sino que permanecieron. Porque a veces tenemos un error en cómo enfocamos la fe. Bueno, vamos a intentar ver. Pero Hebreos 11:1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición que la Biblia da de nuestra fe. Es pues la certeza. En la versión inglesa dice es la sustancia. Aquello que mojas, el caldo, la sustancia. Hay unos textos. A ver si lo encuentro a la primera. Está Jesús en el monte de la transfiguración y cuando baja se encuentra una situación que sus discípulos han intentado sanar a un muchacho y no han podido. Esto está en Mateo 17, 14 a 21 y Marcos 9, 14. ¿Ok? Y el Señor parece que les echa una bronca y dice, por vuestra poca fe os ha sucedido esto, ¿no? Y pareciera que el tamaño, el nivel, como tenemos el depósito de gasolina con la
con la fe es lo que sucede. Cuando dice vuestra poca fe, la palabra griega es apistia. Dice, se me ha ido el nombre, Ale San Pedro dice que si no dices en una predicación una palabra en griego, no es una buena predicación. Entonces, apistia. Apistia es, se ha traducido como poca fe, pero en otros sitios se traduce también como incredulidad. Por su incredulidad no estaba pasando esto. Vale. Lo que estaba sucediendo es que estos apóstoles que han ido por ahí con un macuto, el Señor les envía por ahí con un macuto y han sanado a gente, han visto demonios echados fuera, y de repente llega aquí y no pasa nada. Y el Señor les dice, por vuestra apistia, por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad, esto no está sucediendo. ¿Tiene que ver con el tamaño de la fe? Yo te diría que no. No tiene que ver con el tamaño, porque en esto vamos a ver que el papá del chico le dice, el Señor le dice, ¿tú tienes fe? Y el papá dice, sí, creo. ¿Y qué dice después? Ayuda mi apistia, ayuda mi incredulidad. Lo que está diciendo es, tengo muy poquita fe, pero ¿sabes qué pasa? Que la está poniendo en el lugar adecuado. Esta poquita fe que este hombre tiene la está poniendo en Jesús. Dice, tengo poquita fe, creo en ti. Y este es el problema. No es la cantidad, no es si tenemos mucha fe, no es si tenemos como esto. Lo que está diciendo es, si tienes como esto, pero puesta en mí, en Jesús, te sirve. Una poquita fe puesta en Jesús te sirve. Lo que sucede es que a veces los apóstoles habían cogido el método, ¿no? Y habían puesto la fe en el método, en las formas, en vez de la fe en Jesús. Una poquita fe puesta en Jesús. Jesús es el que mueve el objeto de nuestra fe. No fe en la fe, no fe en el método. A nosotros nos gustaría que Dios fuera como el mago de la lámpara, ¿no? Frotamos la lámpara, hacemos una serie de cosas, frotamos. ¡Oh, Señor poderoso! Ponemos una voz impostada, tal vez pensamos que clavando rodilla, tirando al suelo, diciendo unas palabritas mágicas, algo va a pasar. Te voy a decir que no. Es muy poquita fe, pero puesta en Jesús. Decir, Señor, no entiendo nada, no valgo nada. No entiendo si esta situación va a cambiar o no va a cambiar, pero yo creo en ti. Este capítulo de Hebreos 11 que nos habla de los héroes de la fe, nos habla de lo que os he dicho, de gente que creyendo no se solucionó el problema, pero ahí está la fe. Tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando van a ser echados al horno de fuego, ellos dicen, que sepas, oh rey, que mi Dios es capaz de sacarme de este horno. ¿Bien? Esto es fe, pero fe poquita puesta en Jesús es lo que dicen después. Dice, pero que sepas que si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Ahí está, eso es fe poquita, muchita, pero puesta en el lugar adecuado. ¿Y sabes qué pasa? A veces hemos estado en situaciones donde parece que nuestra plegaria, nuestra fe no ha sido contestada. Y no siempre
las cosas suceden como nosotros queremos y creemos. Pero, y esto a veces hace que se tambalee nuestra fe, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, pero cuando hemos orado por gente para que se sane, hemos clamado, hemos ayunado, hemos hecho reuniones de intercesión y no se sanó. Mi fe se tambalea. Porque digo, no, Señor, no lo entiendo. Porque estoy poniendo la fe donde no tengo que ponerla. Dios sigue siendo Dios, sane o no sane. Y ahí es donde tenemos que tener una fe madura. Una fe puesta en el autor y consumador de nuestra fe, puesta en Jesús. Porque cuando vienen situaciones como estas, donde no entendemos, donde no vemos todo lo que Dios ve, solo vemos el momento de sufrimiento, el momento del dolor, el momento de desierto. Si tenemos puesta la fe en Jesús, no en los resultados, en Jesús, vamos a salir victoriosos de esa situación. Si no, vamos a salir heridos. Vamos a salir con dudas. Vamos a salir diciendo, no entiendo por qué Dios no contestó. Dios tiene sus planes, no los nuestros, sus. Vamos a dar un salto. Entonces hemos dicho que la fe como fruto es una semilla que depende de la cantidad de luz que le metas, cantidad de agua que le riegues, cantidad de viento del Espíritu Santo que le aportes. La fe que salva es una fe donde no tienes que hacer nada, ¿no? Y hemos estado estudiando Gálatas, donde el principal problema que hay en Gálatas es que había una gente que decía que era creer en Cristo más algo más. Vale, para llegar a la salvación solamente hay que confesar con la boca, creer en que el Señor es capaz, arrepentirnos, y esta fe en Cristo nos trae salvación. El tema es que para vivir necesitamos una fe que produzca algo. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es fe muerta en sí misma. Cuando llegas al Señor, cuando el Señor transforma tu vida, algo cambia en tu vida y en mi vida. Y esto se va a demostrar en obras, no obras. Aquí el proceso, siempre hemos dicho que la salvación es locura. El proceso para ser cristiano es totalmente distinto a cualquier religión. Cualquier religión dice, esfuérzate y llegas al conocimiento del Señor, al conocimiento pleno de Dios. El cristianismo, bien entendido, dice, no tienes que hacer nada, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Bien? No hay que hacer nada. Pero una vez que has pasado por la puerta, esta cosa que ha llegado a tu vida te lleva a hacer cosas. Ahí sí, ahí este amor derramado en nuestra vida nos lleva a decir, wow, pero ¿cómo no voy a cambiar? ¿Cómo no voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo no voy a intentar ser perfecto? Porque este amor que Dios me ha dado a mi vida, ¿cómo no voy a intentar transformar mi vida por amor al que dio su vida por mí? Y entonces de repente empezamos a tener una fe que tiene acciones, porque amamos tanto a esta persona que decimos, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a intentar ser perfecto porque tú me amas? ¿Cómo no voy a intentar amar a este que me está fastidiando porque tú dices que lo haga? Y lo hago por amor a ti. Y voy a amar y voy a perdonar.
Bien, empezamos a hacer cosas. Entonces, una fe involucra acciones. Este es el orden. Voy a proponer a la Real Academia de la Lengua que los sinónimos de fe ponga obediencia, porque fe es obedecer. En Lucas 17:3 dice que si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere, perdónale. ¿Y qué dicen los apóstoles ante esto? Los apóstoles le dicen al Señor, Señor, danos amor para perdonar a esta persona. ¿Dicen esto? Os tengo despistados, ¿eh? No, ¿sabes qué dicen? Dicen, danos fe. Dicen, queremos obedecer, danos fe. Porque si no nos das fe, queremos tener obediencia a esto que nos estás diciendo. No piden amor para perdonar, piden, danos fe. ¿Ok? Fe es obedecer. Vale, la fe es una planta, es una rama en el árbol del fruto del Espíritu, con muchas hojas, con muchas ramas. Santiago 1:13, aquí ya vamos a toda pastilla. ¿Estáis bien? ¿Estáis dormidos? ¿Todavía estáis conmigo? Dice Gus que por ahí. Vale. 5 o 10 minutos y nos vamos para casa. Es una planta con muchas ramas. Vale. Dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es una cosa maravillosa que produce, da otras ramitas con otras cositas, ¿vale? Entonces, cuando nuestra fe es probada, no dice si pudiera ser que... No, nuestra fe va a ser probada. Aquí te lo dejo. Cuando nuestra fe es probada, produce un efecto en nuestra vida que es paciencia, que estamos muy necesitados. Yo por lo menos cuando voy con el coche, cuando llego a las rotondas famosas de Jesús, preguntarle a Jesús sobre la rotonda, es un experto. Cuando llego a las rotondas yo necesito paciencia y Jesús también. Pues es una prueba de mi fe. Dice segunda de Pedro, vosotros también, segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, y nos pega ahí una lista de cosas increíbles. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Está construyendo sobre la fe, ¿vale? La fe es capaz de producir una serie de efectos en nuestra vida. Es increíble. Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. La fe no fingida, junto con esto, produce amor. Es importante la fe en nuestra vida. Gus, estoy acabando ya. Vale, apéndice final. Pablo, cuando se dirige a los corintios, les dice, mira, os he tenido que hablar cosas como a niños porque no erais capaces de soportar mucho más. Bueno, esto es chicha, esto es carne. Dice Fabián Lendo, que estábamos ayer hablando de Fabián. Fabián Lendo es un tío que creo que es argentino, tiene un libro que se titula Invisibles. Y tiene algunas cosas interesantes. Busca el libro, léele y dice que la iglesia actual, la iglesia, no esta iglesia, sino la iglesia en su conjunto general, está viviendo un momento en la que predica acerca de un tipo de fe
que intenta poner a Dios a nuestro servicio. Y él dice, esta semilla no puede llevar fruto. Poner a Dios a nuestro servicio es una semilla que no va a dar ningún fruto. Y cuando dice poner a Dios a nuestro servicio es cuando decimos, este Dios arréglalo todo. ¿Vale? Mira, te voy a decir una cosa. A veces Dios no arregla muchas cosas. Te deja en esa situación. Pero aún así, Dios es soberano. Y Dios te mantiene o te mete en situaciones o no arregla cosas. Pero cuando nosotros decimos, mira, presentamos un Dios que todo te lo va a resolver, estamos engañando. Porque a lo mejor hay cosas que Él decide en su conocimiento, en su omnisciencia, en su poder, decir, no, por ahí no. Pablo oró muchas veces para decir, quítame esto, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, la Iglesia está hablando de una semilla de bendición, actualmente, donde todo es bendición. Pero cuando leemos en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas son las cosas de la vida, que lo puedes leer en el texto anterior. Vale, hemos invertido el término. Esto tiene una secuencia que cómo hay que hacer las cosas. Busca primero el reino de Dios y probablemente, seguramente, todas las cosas serán añadidas. Y la tendencia actual de la Iglesia es buscar la bendición y luego buscar el reino de Dios. Vale, hemos equivocado cómo se hace esto. Pero debemos centrar el tiro. Busca primero el reino de Dios. Ten fe para buscar primero el reino de Dios. Ten fe para pensar que Él se va a preocupar de vestirte como viste a los jilgueros, de darte de comer como da de comer a los pajaritos. Te será dado por añadidura. Dice Fabián que Dios no quiere que hagas todo lo que a ti te gusta, sino todo lo que a Él le gusta. Y a veces nos hemos vuelto muy, muy comodones. Dicho esto, tal vez, imagínate que vas a una ciudad y te han dado un plano de esta ciudad, pero allí donde pone plano de Burgos, alguien se equivocó y es el plano de Salamanca. Y por mucho que te esfuerces en buscar la calle, no la vas a encontrar. Bien, si tenemos nuestro esquema, si estamos equivocados en cómo planteamos nuestra fe, a lo mejor estamos equivocando el plano. Tenemos que tener una fe madura, una fe donde Dios es soberano. Y a veces van a pasar cosas malas en nuestra vida, pero en ese momento Dios camina aquí, a mi lado, abrazándome, queriéndome. No me ha abandonado, simplemente me permite pasar por ahí. No sé para qué, para pulirme, para perfeccionarme, para lo que sea. Pero en ese momento hay que tener una fe bien enfocada. Esta, dice Juan 5:4, y terminamos por fin, palabrita, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que el Señor... Vivimos por